Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo donde os vamos a contar todas las informaciones que están surgiendo previas al Gran Premio de Bélgica que vamos a vivir esta semana y post Gran Premio de Hungría que vivimos la semana pasada. Tenemos muchas cosas de las que hablaros y todos los temas que vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo y vamos a arrancar por el equipo Aston Martin, que ya sabéis, introdujeron nuevas piezas en el pasado fin de semana, llegarán nuevas en Bélgica, ya os especificaremos cuáles son, aunque ya lo habíamos mencionado muy ligeramente antes de Hungría, pero en el Gran Premio de Hungría llegó ese paquete más importante que iba a llegar de Aston Martin antes del parón veraniego. Y hay muchas dudas, hay mucha gente que sigue teniendo esa incertidumbre de si ha funcionado o no ha funcionado las mejoras de que introdujeron o las actualizaciones, como queréis llamarlo, por el hecho de que el rendimiento no fue muy diferente a lo que vimos en Silverstone, ¿no? Bueno, si lo miramos de esta forma, incluso en Silverstone obtuvieron un mejor resultado, pero también se dio porque ni Checo ni Leclerc estuvieron en esas posiciones de arriba y luego Russell además también tuvo que abandonar. Pero claro, entonces aquí surge la duda, ¿ha mejorado o no ha mejorado el equipo Aston Martin? Bueno, pues desde el equipo Aston Martin comentan, insisten en que sí. Para empezar, ahora vamos a ver una explicación muy detallada de Tom McCulloch que dice, pero lo más rápido con lo que podemos ver que efectivamente sí que se ha dado un pequeño paso adelante, un paso adelante relativo. Tom McCulloch, que es en las palabras que os vamos a leer ahora, director de rendimiento de Aston Martin, dice que por supuesto todo es relativo, pero efectivamente sí, dice que sí que han mejorado. ¿Por qué podemos identificar fácilmente que en este circuito por lo menos han rendido mejor a lo anterior? Porque es un circuito al que no se les adaptaba bien. Que esto yo he leído un comentario de por ahí de no, hombre, Hungría es un circuito que sí que se iba a adaptar bien, y digo, no sé en qué momento se ha dicho que Hungría fue un circuito al que la MR24 se adapta bien. Si Hungría es un circuito de curvas medias, que es las curvas bajas de velocidad baja también le está sufriendo mucho a Aston Martin, pero las medias le viene muy mal y además muchas curvas también, algunas de ellas largas o enlazadas, que eso le suele venir también mal a este Aston Martin. Esto lo estamos viendo y la comparación que estuvieron haciendo desde antes de llegar al fin de semana a Aston Martin era Barcelona. Y en Barcelona, recordad que se pasó de Q2 a Q2 de milagro, no se llegó a Q3 y luego en carrera no se puntuó. Mientras que aquí se ha llegado a Q3 con facilidad, incluso habiendo podido hacer un mejor rendimiento en clasificación, y luego en carrera el ritmo no ha sido del todo bueno, pero es que tendrían que haber sido noveno y décimo de no ser por errores propios de estrategia, que esos ya los hemos explicado, así que hubiera sido ese quinto equipo claramente, y en Barcelona no estuvieron ni en esa misma situación. Desde luego que hay una progresión en comparación con ello, y las palabras que dice Tom McCulloch hablando acerca de estas actualizaciones, efectivamente, sobre todo, dice que en cuanto a los datos ha solucionado los problemas que tenían y que querían conseguir solucionar con este paquete. Pedro de la Rosa en DAZN España insistió mucho desde el viernes que este paquete no iba a ser lo que les diera una mejora diferencial. Han traído mucha cantidad de novedades, pero que no iba a ser lo que les hiciera pasar a estar siendo el equipo dominador. No iba a ser eso este paquete. No sabemos si obviamente llegará a un nivel de que eso ocurriese, ¿no? Pero que este paquete desde luego que no les iba a dar a estar en una posición similar a Ferrari, a Mercedes. Bueno, yo sí que tenía la expectativa de, si funciona muy bien, poder estar cerca de Ferrari, no ha sido el caso, pero que no iba a ser el hecho de acercarse a Mercedes, acercarse a Red Bull o acercarse a McLaren. Nunca estuvieron hablando de eso, sino de, sobre todo, empezar a reconducir ya el camino, y esto es lo que han estado diciendo, de entender el coche y demás, y efectivamente dice que según los datos esto lo han conseguido porque los problemas que tenían muchos creen que han conseguido darle el primer paso para ahora ir solucionándolos y ahí sí ir ganando mucho terreno a los rivales. Es un juego relativo, todo el mundo se está desarrollando. Esto es para nosotros una cantidad bastante grande de piezas en el monoplaza, pero tenemos más por venir también y solo estamos a mitad de año. Así que hay que seguir desarrollando, estamos en una batalla apretada en este momento, queremos cerrar la brecha con los 4 equipos de delante y eso solo se consigue trayendo más piezas que ellos y elementos que marquen una mayor diferencia en el tiempo por vuelta. Así que ese es el objetivo, ahora estamos en una buena línea de desarrollo, pero es relativo a todo lo demás.
Aún queda trabajo por hacer, nadie se queda quieto, sé que lo digo todo el tiempo y que es aburrido, pero estamos mejorando al igual que todos los demás. Tenemos que hacer más si queremos avanzar en el orden jerárquico, y eso es lo que estamos intentando hacer. Estamos muy contentos con lo que ha pasado, ha hecho lo que esperábamos y es un buen paso para nosotros. Desde que presentamos el monoplaza en Bahrein, hemos visto dónde somos fuertes, hemos visto dónde somos débiles, tanto con el rendimiento general como con algunas características de equilibrio. Es un paso razonablemente grande hacia llegar a la cima de alguna de esas cuestiones, pero es solo un viaje introduciendo piezas casi cada carrera. Ese es el objetivo, seguir desarrollando el coche. Creo que el problema que intentamos resolver ha mejorado. Los pilotos siempre quieren más porque son pilotos y quieren ser rápidos, pero están muy contentos. En general lo ven. También les mostramos los datos y pueden verlo, y tienen que adaptar su configuración y sus sistemas de control para ir con las características mejoradas, pero pueden ver que está ahí. Lo último a comentaros sobre el equipo Aston Martin también, bueno, antes de comentaros esto, por cierto, indicaros que ha habido mucha gente también que hablaba de si esas mejoras no les hace ponerse en una posición mejor, si no están peleando por X, deberían de abandonar 2024. Esto ha habido mucha gente que yo le he escuchado decirlo. Aston Martin no va a dejar de desarrollar este monoplaza, pero es que no lo va a dejar de desarrollar porque esta base es la que va a tener el coche de 2025, y el coche de 2025 lo estás desarrollando también ya, porque luego en 2025 vas a estar sí que sí 100% centrado en 2026, en el próximo año. Entonces este coche desde luego que van a tratar de evolucionarlo todo lo posible a lo largo de toda la temporada. Ahora sí, el último tema que queríamos hablaros sobre Aston Martin es un Lance Stroll que ha salido a la radio, que comentó cuando estaba todavía en carrera, y es el motivo realmente por el que no dejó pasar de vuelta a Fernando Alonso, que ya sabemos, ¿no?, que le pidieron a Alonso que dejase pasar a Stroll a ver si llegaba a su noda, y si no le iban a devolver la posición. Aston Martin sí que le dijo a Stroll en la última vuelta, devuélvele la posición a Alonso, pero este no cumplió con esa orden. ¿Por qué no lo hizo? Stroll, antes incluso de pasar a Alonso, ya le dicen te vamos a dejar pasar, y él responde por radio que hubiera podido adelantar a Alonso con facilidad. Es un poco una especie de rebeldía, pues lo que se parecía que podría haber hecho si Norris no hubiera cedido la posición con Piastri, pues ese de rebeldía de yo he sido más rápido, no le voy a devolver la posición, es el caso de Stroll. Stroll cree que hubiera ganado sí o sí esa posición, así que aunque le hubiera cedido la posición, él no devolvió luego más tarde, pese a que se lo ordenó su equipo por ese motivo. Que aquí, bueno, podemos meter, Alonso le ha quitado toda importancia, realmente Stroll tendría que haber devuelto esa posición, pero bueno, sin más, eso es por esa 10ª posición por la que pelearon y ya está. Para pasar al siguiente de los temas, vamos a hablar acerca de unas palabras que ha dado Checo Pérez, que todavía no hemos hablado de él en el canal de su carrera, porque ha habido muchísimos temas sobre los que comentar, pero Checo Pérez tuvo una buena remontada después del error en clasificación, que ya sabemos, partía desde la 16ª posición, logró ir remontando con un buen ritmo, consiguiendo además ir haciendo los adelantamientos, y con la estrategia inversa puso el duro al principio y luego dos neumáticos medios, consiguió ir ganando posiciones hasta la 7ª plaza, que realmente solo se quedó por detrás de los dos Ferrari, de Hamilton, de su compañero de equipo y de los dos McLaren, que eran los pilotos que salían en las 6 primeras posiciones. No está del todo mal, desde luego, que la remontada que consiguió hacer, e incluso yo añadiría que sorprendentemente lo hizo mejor de lo que yo pensaba cuando empezó la carrera, no por otra cosa que por acabar por delante de Russell. Porque es que en la salida hizo una mala salida Checo y pasó de estar 16º a 18º, perdiendo posición también contra Russell, pero luego logró hacerle un undercut y distanciarse, así que ahí lo hizo muy bien, y acabó Checo contento por este rendimiento porque efectivamente de nuevo encontró el ritmo en carrera. Creo que tengo que quedarme con lo positivo. Tuvimos un viernes muy fuerte, hicimos una carrera muy buena en términos de rendimiento, el ritmo estaba ahí, así que eso es positivo. El resto es cuestión de tiempo. Lo más importante es que el ritmo está ahí, y realmente espero volver a luchar por el podio en Bélgica, que en Bélgica se espera un rendimiento bueno de Red Bull. Tenemos el ritmo, que es lo más importante, hay que agachar la cabeza y continuar trabajando. La temporada es larga y lo más importante es que el ritmo está ahí. Pero bueno, estas son las palabras de Checo Pérez, y también desde el propio equipo Red Bull han hablado sobre esta remontada. Un Christian Horner ha sido quien se ha pronunciado diciendo que
Esto es lo que esperan de él, este rendimiento en carrera es lo mínimo que esperan, porque últimamente en carrera tampoco había sido capaz de sacar el máximo provecho al coche, sí que lo hizo en el Hungaroring, así que este tipo de ritmo es lo que esperan, y ha dicho, incluso lo llega a decir el propio Christian Horner, que es la mejor carrera que ha tenido Checo Pérez desde el Gran Premio de China. Ahora bien, que un fin de semana es un fin de semana, que un gran premio no es solo el domingo y que además, por no ser solo el domingo, en esta ocasión, habiendo tenido buen ritmo, tuvo un peor resultado por culpa del sábado, así que todavía hay que trabajar en esas clasificaciones. Creo que ha sido la mejor carrera de Checo desde China, así que debería sacar algo de confianza de la carrera de hoy. Si se hubiera clasificado mejor ayer, habría estado en una posición mucho más competitiva. Ese es el problema, es un fin de semana y tienes que clasificarte también, y eso es algo que no puedes hacer durante 3 días seguidos, eso es algo que tienes que cambiar. Hoy ha hecho una buena carrera y creo que la estrategia con un undercut sobre Russell y adelantando un poco le ha funcionado bastante bien, así que tenía buen ritmo. Hizo algunos buenos adelantamientos y espero que haya conseguido mucha confianza. Y en el otro lado del box vemos a un Checo Pérez que acabó contento por su rendimiento en carrera. En el otro lado del box ya sabemos que acabó muy cabreado. Max Verstappen con su equipo, con sus estrategias y con su propio ritmo acabó quinto después de golpear con Lewis Hamilton no le pusieron sanción. Yo no entiendo por qué, pero bueno, eso lo explicamos en el día de ayer. Pero Max Verstappen acabó muy cabreado por esa estrategia, incluso llegando a decir en medio de la carrera que le habían hecho una estrategia de mierda y que estaba tratando de solucionarlo cuando hablaba con su ingeniero. La verdad que las radios con su ingeniero no fueron las mejores. No es la primera vez tampoco que vemos a un piloto hablar de esa forma a su ingeniero, y desde Red Bull, por supuesto, también le han quitado total importancia. Pero bueno, ¿por qué estaba tan cabreado? ¿Qué es lo que hubiera hecho Max Verstappen diferente? Pues me parece muy interesante, porque esto es algo que os he hablado también en otros equipos en algunas ocasiones, y creo que es lo que le ha pasado a Red Bull, que realmente no sabían por lo que peleaban, y esto lo llega a decir Verstappen diciendo que estuvieron tratando de seguir a los McLaren cuando no eran capaces de seguirlo, y eso acabó provocando que permitiesen hacer undercuts contra quienes sí peleaban y luego fuese mucho más difícil adelantarles. Distintas decisiones, cubrir los coches con los que luchábamos, en vez de pensar que éramos superestrellas, intentar estar arriba, hacer algo distinto, con un coche que ya tenía dificultades con el ritmo en la primera tanda, no puedes intentar mantener el ritmo, no puedes pensar que vas a incrementar tu ritmo y luego te metes en una situación en la que tienes que adelantar coches, y con la temperatura de pista que teníamos los neumáticos se sobrecalentaban rápido, ha sido muy difícil. Y realmente es lo que digo, es esa sensación de que hay veces que los equipos no saben por lo que pelean. Esto lo he dicho muchas veces de Aston Martin. Aston Martin hay veces que por aspirar a una posición a la que no estaban peleando, la pierden. O incluso en este mismo fin de semana Aston Martin, por defenderte de un equipo que no te iba a ser rival, pierdes luego tiempo, pierdes luego posiciones, como les ha pasado en esta ocasión. En este caso le ha pasado a Red Bull a la inversa, no reaccionar ante equipos que sí que estaban siendo sus rivales, tratando de alcanzar a unos a los que no estabas llegando, que son los McLaren. Lo vemos ahí a Verstappen, ¿no? De que ya en el primer stint no estaban siendo capaces de igualarles el ritmo, y encima McLaren ahí estaba gestionando, no iban a ser capaces de pelearle, y permitieron en el primer stint un undercut de Lewis Hamilton, que se lo consigue completar, y ya a partir de ahí lo va lastrando. En ese primer stint le hace ese undercut Lewis Hamilton, él luego para, se va acercando a Hamilton, pero no llega a adelantarle porque Hamilton y Leclerc, los dos, Leclerc no le hizo un undercut, pero sí que fue llegando hacia él también, parando más tarde. Se meten los dos en boxes. Ahí no le hace Hamilton un undercut porque ya estaba adelante, pero Leclerc sí le hace otro undercut y Red Bull tampoco reacciona, lo cual provoca que acaba teniendo que adelantar primero a Leclerc y luego a Hamilton, que no consigue adelantar a Hamilton, que acaban los dos golpeándose. Entonces es lo que digo en muchas sensaciones. Hay veces que los equipos, cuando piensan estar aquí y no están aquí, no se dan cuenta de que no están aquí, de que no están ahí, y lo máximo que podía conseguir Red Bull era un podio, porque McLaren aquí sí que fue muy superior a los demás, no como otras carreras en las que, mismo Gran Premio de Silverstone, pudieron haber sido el coche más rápido, Austria, España, y así, etcétera, etcétera, hasta Miami. McLaren ha sido el coche más rápido realmente en casi todas las carreras. Si podemos quitar Mónaco, quizá
Y quizá, digo, porque bueno, habría que evaluarlo, pero bueno, venga, quitemos Mónaco por si acaso Ferrari fue más rápido y quitemos Canadá, que pudo haber sido Mercedes más rápido. En el resto, McLaren ha sido el más rápido, pero no con tanta diferencia. Eso es algo que Red Bull no supo ver, por lo que fueron haciendo estrategias diferentes de haciendo lo mismo que McLaren, no les iban a ganar, pero es que haciendo estrategias diferentes aquí no tenían tanta ventaja frente a Mercedes o frente a Ferrari como ellos pensaban, no iban a llegar ni siquiera tampoco a McLaren y se metieron en un lío al nivel de, bueno, pues acabar luego por la frustración que tenía Verstappen colisionando, acabar en quinta posición y demás. Así que simplemente era esto lo que os queríamos hablar sobre Max Verstappen. Vamos a pasar al siguiente de los temas. Vamos a empezar a hablar ya en este final del vídeo acerca de mercado, pero no de pilotos. El mercado de pilotos llega justo después de este tema, pero vamos a hablaros acerca del equipo Alpine. Alpine se va a convertir en un equipo cliente total, y ahora os especifico por qué recalco ese total, de Mercedes. Sabemos desde hace varias semanas que se está hablando sobre esta posibilidad, sobre la posibilidad de que Alpine dejase su fábrica de motores, incluso se ha dicho que Briatore, su regreso como asesor, sobre todo estaba para conseguir el acuerdo con otro motorista. Tras haber negociado especialmente con Red Bull, que eran quienes más querían para que no hubiera conflicto de intereses, también han negociado con Ferrari y con Mercedes, habrían llegado a un acuerdo con estos últimos para ser suministrados por sus motores. Las dudas sobre su propio proyecto de motores de cara a 2026 aumentaron más de las que ya había después de que Audi la pasada semana anunciase un acuerdo exclusivo con BP y con Castrol, siendo este último Castrol el actual suministrador de lubricantes también de Alpine, y como pasaba a ser exclusivo de Audi no lo iban a tener, y claro, empezaron aún más dudas de ahora nos quedamos sin este suministrador, ¿qué es lo que hacemos? Internamente, en las últimas semanas, además, desde la llegada de Flavio Briatore, el italiano ha estado insistiendo mucho en la postura de que pasar a ser motorizados en lugar de motoristas iba a ser algo que ayudase mucho al equipo, centrando las investigaciones de su equipo únicamente en el chasis, pudiendo ahorrar en desarrollos de motor. ¿Por qué digo de esta forma ahorrar? Bueno, pues porque obviamente en vez de desarrollar el motor lo compras, al final sigues gastándote el dinero, pero sí que desarrollos fallidos pues te los ahorras, porque esos los va a tener Mercedes, pero tú simplemente ya compras la unidad de potencia finalizada, tú no estás fallando en ese sentido, entonces no estás tirando el dinero de cuando falles. Y también además asegurarse una mejor unidad de potencia, porque sabemos que es que el motor Renault, desde que Alonso ganó, no ha sido realmente tampoco nunca potente. Red Bull sí que ganó con Renault en 2010, 11, 12 y 13, pero es que Renault en aquellas ocasiones tampoco estaba siendo potente, y sobre todo, obviamente, desde la llegada de la era híbrida en 2014, Renault nunca ha estado. La única vez que no fueron el peor motor de la parrilla fue cuando Honda lo fue, y fácilmente acabaron consiguiendo incluso acabar superándoles con el paso del tiempo. Entonces, bueno, pues este era el objetivo que tenía Briatore, esto era lo que se estaba planteando Alpine. Incluso en este último Gran Premio de Hungría se ha visto a Briatore en el motorhome de Mercedes. Aún no hay firma acerca de este acuerdo, pero las informaciones indican que el acuerdo está muy avanzado en cuanto a todos los términos y solo faltarían los detalles pequeños, que estos detalles pequeños van a atrasar el anuncio en teoría un par de semanas según las informaciones, pero ya estaría prácticamente todo acordado para que Alpine sea motorizado por Mercedes, aunque no debería tardar tampoco mucho en anunciarse, porque es que hay más, y es que aunque el acuerdo inicialmente iba a ser para 2026, es el objetivo que tienen con este acuerdo, atención, porque según informa motorsport.com, las negociaciones han llegado hasta el punto de que podría ser Alpine motorizado en 2025, es decir, el próximo año, por Mercedes. ¿Cómo es esto que ha cambiado de repente que hasta un año antes del cambio de reglamento, el año que viene, también van a ser motorizados por Mercedes? Bueno, pues esto tiene varios motivos. El primero de ellos, bueno, tiene un motivo claro. El primero de ellos es básicamente, se sabe que en Alpine esto no tienen el mejor motor, el motor Renault no es un mejor motor, entonces si tú pasas a ser motorizado por Mercedes el próximo año, incluso te aseguras una mejora de rendimiento. El déficit es tan grande que, aunque te vaya a tener algunos inconvenientes ahora introducir otro motor, económicos sobre todo, porque Alpine tendría que gastarse mucho dinero para adaptar un motor que no saben cómo es, que no saben cómo es su forma,
para un único año de reglamento, pero sería beneficioso en cuanto a rendimiento porque el déficit es tan grande que el plus de ritmo que podría llegar a darles un mejor motor consideran que merecería la pena. El anuncio se realizará entonces cuando Alpine determine qué hacer con sus ingenieros de Viry, con la fábrica de motores, porque estos ingenieros de motores pues tendrán que pasar a otro departamento dentro de Renault, o obviamente otras cosas que podría llegar a ser hasta el punto de llegar a tener que echarlos. Se habla de que algunos en Viry podrían llegar a mudarse, por así decirlo, a la fábrica de motores de Mercedes, pero es que la fábrica de Viry también os digo que es que está en Francia, es así que está en Francia, entonces esto generaría un problema también para muchos de los ingenieros. Cuando se determine qué hacer con esa fábrica, ahí sí se hará el anuncio oficial de que Alpine va a ser motorizado por Mercedes. Y además, volvemos a lo primero que os he comentado al principio de esta parte. Alpine va a ser un acuerdo de motorizado total. ¿A qué quiero decir con un equipo cliente total? Pues es que la idea, ya lo dijo anteriormente públicamente Toto Wolff, era que sean el próximo Aston Martin, que Alpine venga a suplir la baja de Aston Martin, que es bueno, si es en 2025 pues tendríamos a Mercedes, a Aston Martin, a McLaren, a Williams y a Alpine, 5 equipos motorizados por el mismo motor, pero bueno, que el objetivo es llegar obviamente para ser ese nuevo Aston Martin, para cubrir la baja que deja el equipo de Silverstone, que van a pasar a hacer va a pasar a ser motorizado por Honda. Es decir, ¿por qué estamos diciendo cliente total? Porque inicialmente se dijo solo que querían los motores. Mercedes, como hace McLaren, por ejemplo, McLaren solo les compran los motores, pero luego ellos hacen sus componentes. Alpine compraría también los mismos componentes que compra hoy en día Aston Martin, la caja de cambios y la suspensión, lo mismo que también hace Williams, lo que significaría que para 2026, esta compra sí que sería para 2026, en 2025 se habla que sí que seguirían haciendo sus propias suspensiones y caja de cambios, pero en el 26 sí que cambiarían a tener las propias de Mercedes. En 2026 Alpine dejaría de ser un equipo fabricante de todas formas para ser un equipo cliente. Algo que desde luego, sobre todo esto último, no entiendo. Quiero decir, entiendo lo del motor, entiendo que cada vez estamos viendo que no hay tanta diferencia ser un equipo cliente a un equipo motorista, pero sí que comprar piezas, pues lo estamos viendo con Aston Martin. Y si el problema es que esas piezas pueden ser muy buenas y te puede ser beneficioso, pero es que hasta siendo buenas te va a generar problemas, porque no las has hecho tú. Porque es que tú te tienes que adaptar a unas piezas que son cruciales, sobre todo las suspensiones, son tan cruciales y te tienes que adaptar a ellas, no es lo mismo que hacerlas tú para lo que necesites de tu coche. El motor, por supuesto, no ser el que lo hace es un problema porque tú te tienes que adaptar también a ese motor. Mercedes hace el motor para Mercedes y luego ya lo vendes y tú te adaptas como quieras, pero eso vemos que puede funcionar, como está ocurriendo en McLaren. Pero si le compras las suspensiones, te genera una serie de problemas, una serie de inconvenientes que lo estamos viendo hoy en día también con el equipo Aston Martin. Así que bueno, esto por parte del equipo Alpine. Pasando ahora sí a hablar acerca del mercado de fichajes, vamos a ir muy rápido porque son temas breves, porque tampoco hay mucho de lo que hablar y porque ya llevamos muchísimo tiempo del vídeo. El primero que os queremos hablar es James Vowles, team principal del equipo Williams, que ha hablado acerca de la decisión del segundo piloto, que sabemos que estaban esperando a Carlos Sainz, pero Sainz parece haber puesto en segundo plano esa opción de Williams, entonces no quieren esperar más, y lo que confirma James Vowles es que muy pronto, en 2 semanas ha llegado a decir, quiere anunciar a su dupla de pilotos. Esa es la pregunta del momento. Decidiremos pronto, pero en este momento no puedo decir nada. Será en las próximas 2 semanas, creo. Que aquí surge la duda. Para empezar, podría llegar a ser sustituido Logan Sargeant este mismo año. Y si fuera este mismo año, puede acabar siendo al final que el anuncio sea Andrea Kimi Antonelli, porque el favorito parece que si no era Sainz era Bottas el que iba a ir a Williams, pero podría acabar siendo Andrea Kimi Antonelli quien llegue a Williams y podría ocurrir este mismo año, porque Andrea Kimi Antonelli además lleva ya 2 victorias en Fórmula 2, está en la mejor racha ahora mismo desde que llegó a la categoría. Les costó mucho no solo a él, sino a Prema en sí, al propio equipo. Berman también ha tenido muchas complicaciones este año, y Kimi Antonelli en este debut no estaba siendo del todo exitoso, pero por culpa sobre todo del monoplaza. Ahora que parecen estar encontrándose y que Kimi Antonelli también está sabiendo sacar el máximo provecho al coche, en Silverstone logró la victoria de la sprint y luego en Hungría ha logrado la victoria de la carrera larga. Sin embargo,
aunque es una opción que Kimi Antonelli acabe sustituyendo a Sargent incluso para este mismo año, él duda de si se ve todavía preparado. Fórmula 1. Honestamente, no sé si estoy preparado. Todavía estoy cometiendo algunos errores, estoy aprendiendo y no quiero pensar en el año que viene porque no hay nada oficial. No sé nada, para ser honesto. Conseguir 2 victorias en Fórmula 2 es bueno desde el punto de vista psicológico después de un comienzo difícil de temporada. Desde Silverstone me siento más ligero, la presión va disminuyendo carrera tras carrera. Este fin de semana mi mente estaba más clara. He pilotado con más naturalidad, sin pensar en el resultado. Esta victoria es un gran alivio. La victoria en Silverstone fue en mojado, mientras que lo que sufrimos fue con el ritmo de carrera en seco. Estoy contento con el progreso y la forma en la que estoy creciendo como piloto. Intento no repetir lo mismo, no cometer los mismos errores. Tendría sentido que incluso sustituyera a Sargent por la que lió Mercedes para que pudiera correr y al final no ha corrido. O sea, quiero decir, todavía Zandvoort si corre es una carrera que disputaría, aunque bueno, ya justo el Gran Premio de Países Bajos, el domingo de Zandvoort, es su cumpleaños, ya ahí tiene 18 años, pero ese fin de semana no podría haberlo disputado porque no puede hacer la clasificación con 17, ahora sí. Entonces tendría sentido, por lo menos que al final acaben aprovechándose de ese cambio de norma que han hecho para Kimi Antonelli, ¿no? Pero bueno, vemos a un propio Kimi Antonelli que duda incluso ahora mismo de llegar a Fórmula 1. Por parte de Toto Wolff no tiene dudas todavía porque comenta que es un chaval de 17 años y que estos errores, lo que él dice, ¿no?, de que no se ve preparado por esos errores y demás, es algo que tiene que cometer, que le quiere ver cometer y que tiene que aprender de esos errores que vaya cometiendo. Sé que a veces lo olvidamos, pero recordemos lo estúpido que éramos a los 17 años. Puedo decir claramente que mi falta de madurez nunca me habría permitido tomar decisiones claras en un ámbito tan altamente competitivo y él está a pocos años de estar en el karting y luego en Fórmula Regional y ahora está en Fórmula 2 bajo los ojos del mundo por ese asiento de Mercedes. Así que lo que me gustaría ver de él es cometiendo errores y aprendiendo de ellos. Seguir guiando al equipo sobre cómo mejorar el rendimiento para Prema y la gestión de los neumáticos, liderando la carrera dentro de la vida de los neumáticos, y todo eso se hizo en la carrera de Hungría. Y ahora tenemos que ver si puede consolidar este nivel, pero en Fórmula 2 siempre es difícil de juzgar. Así que lo vemos nosotros mismos en los datos de los test de Fórmula 1 y eso es alentador. Así que no se va a guiar por los resultados y quiere verle cometer errores. Pero claro, también en ese sentido, para acabar llegando a Mercedes, que es una opción para Mercedes, también como siempre se ha comentado, va a cometer esos errores en un monoplaza que va a estar en lo más alto de la parrilla. Entonces veremos qué es lo que ocurre porque también esto está frenando a Carlos Sainz. Carlos Sainz es quien está frenando la decisión de muchos pilotos, pero es que la de Sainz está siendo frenada por la opción todavía de poder recalar en Mercedes, ahora que se estarían replanteando si ascender directamente a Kimi Antonelli con ellos o no. Que claro, la prioridad de Mercedes es Verstappen, ya lo sabemos, pero Verstappen es complicado. Si se da, pues Verstappen tendrá, pero ahí surge la opción de Red Bull. Si no se da, surge la opción de Mercedes porque ahora hay dudas de si poder subir directamente a Kimi Antonelli o no. Carlos Sainz, en este caso, también ha hablado acerca de su futuro y vuelve a decir que la decisión todavía no la ha tomado y que se va a alargar un poco más porque es una decisión complicada. Williams es una escudería súper emblemática de la Fórmula 1. Sí, es de las pocas que me quedan, junto a Red Bull y Mercedes también. Hay 2 o 3 escuderías por las que todavía no he pasado, que igual en algún futuro pasaré, no sé cuándo la verdad, porque todavía el futuro parece ser bastante incierto, ni siquiera lo sé yo, para que te hagas una idea. Estoy intentando encontrar el balance de lo mejor de las cosas y por eso no es fácil, porque es una decisión muy importante para mi carrera deportiva, para mi futuro, y por eso la decisión se está demorando tanto. También teniendo en cuenta que las cosas cambian cada día. Sainz está esperando a Mercedes, a ver si consigue Mercedes o hereda el Red Bull si es que Verstappen se va. Recordemos que Sainz solo iría a Red Bull si es que Verstappen se acabase marchando, pero está esperando esas 2 opciones porque al final merece la pena esperarlas. Imagínate que tomas la decisión de fichar por Williams y te surge la opción de Mercedes al final. Pues obviamente no quiere desperdiciarla, así que por eso todavía, viendo la situación actual, está esperando a ver qué es lo que ocurre con Kimi Antonelli. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que puedes hacerte miembro y nos vemos en el siguiente.